Muy buenas noches, estimados doctores. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Penal, parte general, parte especial y el nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, precisarles que la sesión del día de hoy es nuestra sexta sesión, mismo que estará a cargo por la doctora Rosario Palacios Meléndez, quien es abogada, especialista en Derecho Penal. Asimismo, la doctora a la fecha viene trabajando en el Ministerio de Justicia, sede Lima. La sesión del día de hoy que se va a abordar es el curso el temario del ITER Crímenes. Estimados doctores, aquellos que desean realizar sus consultas o preguntas pueden realizarlo en el chat o también pueden alzar el icono de la mano que se les va a habilitar el micrófono a cada participante. Precisarles que las preguntas se tienen que basar en el tema que la doctora Rosario ha desarrollado. Bien. También se les pide estricto respeto a nuestra ponente, a nuestros participantes quienes se vienen conectando a nuestra plataforma Zoom y a todos nuestros seguidores de nuestro Facebook Live, también reciban un cordial saludo. Bien, estimada doctora, les cedo el uso de la palabra, a efectos que dé inicio a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a la gentil invitación de Andam Perú, que me permite estar cerca de mi tierra, de Ayacucho, con mucho cariño, como les dije en la sesión pasada que tuve con ustedes. Yo a Ayacucho le tengo tanto cariño, ¿no? Por dos razones. La primera, porque nací ahí, yo soy huamanguina. Y la segunda es porque después de casi 25 años que yo no fui hacia allá, Andamarca me dio las llaves de la ciudad y regresé pues de una manera muy bonita a mi tierra. El año pasado los visité, este año las vacaciones me quedaron cortitas, así que ya no pude ir, pero por ahí no va a faltar una visita, estoy segura. Bueno, el día de hoy vengo a hablarles de un tema de derecho penal que creo yo es bastante práctico y nos va a servir para nuestro día a día. Usualmente cuando vemos temas de derecho penal, parte general, se nos hace que son temas muy tediosos, son temas que a veces nos sirve pues para hacer un ejercicio mental más que aplicación práctica. Sin embargo, la importancia de conocer derecho penal, parte general, a veces es soslayada por el abogado litigante. El abogado litigante cree que si maneja todo lo que viene a ser delitos, que si maneja todo lo que viene a ser derecho procesal, e incluso dentro de derecho procesal maneja todo lo que viene a ser técnicas de litigación oral, ya es suficiente. Y créanme, si es que aún ustedes no litigan, en el momento que lo hagan, la práctica les va a dar una cachetada, porque les va a decir, un momentito, eso que quizás dejaste de lado en algún momento, el derecho penal, parte general, que suele ser a veces lo más complicado o lo más difuso de comprender, te va a servir para cada caso que tú vas a ver. Y el día de hoy vamos a tratar precisamente un tema muy importante y bastante práctico, el cual es el iter criminis. ¿Y qué es el iter criminis? A ver, vamos a ver, aquí está. Listo. Normalmente cuando ustedes escuchan esa expresión, el iter criminis, que guarda relación con lo que es el camino del delito, de cómo es que surge la idea en la cabeza del delincuente hasta que empieza la ejecución, la consuma e incluso agota. Todos los pasos que van a surgir, porque cuando se comete un hecho delictivo, salvo excepciones en los cuales no se puede hacer esta separación espacio-temporal que vamos a ubicar para efectos metodológicos el día de hoy,
Cuando surgen estas circunstancias de hechos en los cuales la decisión, ideación y finalmente la resolución es muy rápida, ¿no? Piénsense, por ejemplo, en el caso de una persona que ha ido a trabajar todo el día, tranquilo, sabe que la esposa se quedó en casa con los hijitos, y de repente cuando llega a su casa, abre su puerta, encuentra que un hombre está abusando sexualmente de su esposa y sus hijos están maniatados. ¿Ustedes creen que va a haber esa situación de pasar por toda la fase interna, la fase externa, así detalladamente como lo vamos a ver hoy? No, porque hay tipos penales en los cuales hay reacciones impulsivas. Y eso no significa que estén carentes de dolo, sino que quizás hay un nivel de desbalance en el plano de la culpabilidad. Pero igual, esos son situaciones extremas. Hay circunstancias en las cuales sí es necesario realizar esta distinción. ¿Por qué? Porque el iter criminis nos va a poder permitir que nosotros, a ver, vamos a ver acá, retrocedió mi página, listo. Que nosotros comprendamos este aforismo para empezar, ¿no? Solo para empezar. Cogitationis penam nemo patitur. El pensamiento no delinque. En buen cristiano. Todo lo que esté en la cabeza de ustedes no va a ser susceptible de ser alcanzado por el derecho penal. E incluso empezando a ser actos ejecutivos, no necesariamente van a ser alcanzados por el derecho penal. Eso es lo que nosotros tenemos que traer como correlato práctico. Y porque por lo menos hasta el momento, hasta este momento en el cual nos encontramos, el derecho penal no ha incidido en conocer nuestros pensamientos, nuestras ideas. ¿Cuántas veces durante el día se nos han ocurrido cosas disparatadas el día de hoy? Yo los invito a ustedes que se pongan a pensar hoy día, yéndose al trabajo, aquellos que manejan, por ejemplo, no falta un loco al volante que se les cruzó. No tuvieron ganas a veces de pasarle el carro por encima, ¿no? Pero no necesariamente lo hacen, ¿cierto? Porque tienen un centro de control de impulsos. Y este centro de control de impulsos, que vamos a ver cuando veamos fase interna, fase externa de la comisión del delito, va a significar la diferencia en lo que ustedes piensan y hacen, va a ser castigado, ¿no? Quizás por ahí habrán escuchado la frase, ¿no? En la cual dicen, para hacer una buena acción no bastan las buenas intenciones, pero para una mala acción sí bastan las malas intenciones. Y aquí vamos a ver esa relevancia práctica que hay. Y esta frase de que el pensamiento no delinque es de antiquísimo, antiquísimo, antiquísimo. Aquí esa frase es atribuida a Ulpiano, está en el Digesto, que son documentos que ustedes habrán visto quizás en su primer año del derecho, cuando han estudiado la carrera y han visto historia del derecho y han visto del Digesto, ¿no? Algo básico. Y Ulpiano, uno de los que aquí manifiesta sus ideas, nos da esta frase que hace esta distinción tan clara entre lo que realmente está en la cabeza de lo que el derecho penal puede incidir. Y no es algo tan descabellado pensar que el derecho penal pueda pretender también reprimir pensamientos. Hace muchos, muchos años, los que son jóvenes quizás no lo recuerdan, hay una película que se llama en español Sentencia Previa. Es una película del año 2002. En esta película protagonizada por Tom Cruise, en inglés Minority Report, en esta película, ¿cuál es la trama principal? Se trata de un policía futurista
que tiene horas para prevenir un asesinato, que los mismos psíquicos que ya se pueden en ese momento, el nivel de control que hay, el nivel de capacidad de que el Estado pueda verificar hasta lo que piensas, ha dicho, tú vas a cometer un delito de aquí a 36 horas. Entonces, lo que yo hago, antes de que cometas el delito, te intervengo para evitar, porque tú, como tenemos esa posibilidad de anticipar el futuro, tú vas a cometer el delito. Y toda la película se basa en que él quiere evitar este destino, ¿no? Y finalmente, y van a ver ustedes cuando veamos el tema del camino del crimen, no hay o no va a existir, por lo menos hasta el momento, en nuestra legislación, represión alguna de lo que pensamos. Si lo que pensamos se traduce en hechos y estos hechos tienen relevancia penal, allí empiezan los problemas. La película Sentencia Previa en español y Minority Report en inglés. Tom Cruise protagonista, año 2002. Y es una película muy futurista, mira, hace más de 20 años y muy interesante. Yo los invito a que la puedan ver. De verdad es bastante interesante. Ahora vamos a ver, y es importante, ya hemos visto que es el itercrímenes, algo básico que tienen que saber, es el camino recorrido entre el momento en que nace la idea de cometer un delito y su consumación. Ese es el camino del itercrímenes, camino del crimen, ¿no? Camino del delito en cristiano para nosotros. Entonces, vamos a ver que lo que viene a ser el itercrímenes va a tener como base el concepto que nosotros tengamos acerca de qué es el delito. Esa va a ser nuestra base. Y ustedes, ya si estamos viendo itercrímenes, asumo que ya han visto categorías de lo que viene a ser el concepto de delito, que puede conceptualizarse como la conducta típica, antijurídica, culpable y a veces punible, no necesariamente siempre, pero a veces se habla como un elemento más. Entonces, primero, conducta. ¿Qué entendemos por conducta? En un atributo de conducta es que sea conducta humana. Además de conducta humana, que sea conducta humana voluntaria. Ya ustedes lo han visto, supongo, en mayor medida. Pero una mera conducta no puede ser o tener estas atribuciones que en suma van a llegar a considerarse delito. La conducta, para ser considerada delito, tiene que pasar una serie de escalones. Estos escalones que nosotros vemos en el presente caso van a ser la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, como elementos o categorías del delito. Si nosotros, por ejemplo, confirmamos de que nos encontramos ante conducta humana voluntaria que abarca omisión o comisión, cualquiera de los dos aspectos, entonces lo que vamos a tener es que pasar al siguiente nivel de análisis. Esta conducta humana voluntaria es típica y dentro de la tipicidad tienen dos aspectos que analizar: tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. En tipicidad objetiva, actualmente lo que se privilegia es analizar el tema de la imputación objetiva, que sé que también lo han visto con el doctor Emerson, ¿no? Ya ustedes han visto ahí las posturas de Roxin, las posturas de Jacobs, pero que en esencia hablan del aumento del riesgo permitido que se determina en un resultado dañoso, atribuible objetivamente. Luego hacer este análisis de imputación, pasamos a un segundo nivel, que es la imputación subjetiva, es decir, atribuir si el caso es dolo o culpa, distinguir aún en el plano subjetivo. Aún en el plano subjetivo podemos llegar a esa consecuencia. Luego de lo cual, recién, si es que decimos que la conducta es típica, voy a pasar al siguiente nivel de análisis. Y el siguiente nivel
nos habla acerca de la antijuridicidad de la conducta. Y la antijuridicidad es un concepto que no es privativo del derecho penal. La antijuridicidad guarda relación con lo que viene a ser un concepto más amplio. Es que la conducta contradiga al ordenamiento jurídico en su conjunto. Eso significa que si es que una conducta en principio es típica, no necesariamente va a ser antijurídica, porque puede concurrir alguna causa de justificación. Y aquí vamos a entrar a tallar viendo legítima defensa, estado de necesidad exculpante, obediencia jerárquica, el consentimiento, cumplimiento de un deber, etcétera. El Código Penal regula una serie de posibilidades. Una vez afirmada la antijuridicidad de la conducta, vamos a pasar al concepto de culpabilidad. Y la culpabilidad debe ser entendido con sus tres elementos. Primer elemento, la imputabilidad. ¿Qué significa ser imputable? Significa tener la capacidad de poder comprender el carácter delictuoso del acto que estás cometiendo. Pero además de comprenderlo, de poder actuar conforme a esa comprensión. Primer aspecto. Segundo, el tema de la posibilidad de conocer que la conducta que estás realizando se encuentra prohibida por el ordenamiento. Posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad se llama. Segundo elemento. Tercer elemento, que una vez afirmados estos dos pasos, la conducta que en el caso concreto pueda ser exigible y no una distinta, la exigibilidad. Entonces, tres elementos de la culpabilidad que se reflejan en su correlato de, por ejemplo, inimputabilidad por minoría de edad, primer elemento, inimputabilidad por grave alteración de la conciencia, inimputabilidad por estar ante una anomalía psíquica, inimputabilidad por una grave alteración de la percepción. Eso en el aspecto de la imputabilidad. Y en el aspecto de la posibilidad de conocimiento de antijuridicidad, vamos a tener como elementos negativos la doctrina del error. Y en este caso específico, en culpabilidad, el error de prohibición, vencible, invencible, con las consecuencias que tiene. Luego, en el tema de exigibilidad, vamos a tener dos temas. Vamos a tener primero el estado de necesidad exculpante o disculpante y el miedo insuperable. Como ven, hay todo un abanico de posibilidades que ustedes tienen que manejar en lo que es teoría del delito. ¿Y dónde ubicamos el tema de la tentativa? En la tipicidad. Porque la tipicidad exige elementos objetivos y subjetivos, y dentro de ellos viene a ser la ejecución del hecho punible, y que no guarda relación con la prohibición de la conducta, antijuridicidad, ni con la capacidad de motivarte por la norma. ¿Qué viene a ser la culpabilidad? Al final dejo lo que viene a ser la punibilidad, que significa que en el caso concreto no existe alguna causa de justificación. No es un elemento constitutivo de lo que viene a ser un delito, sino un elemento circunstancial para algunos tipos penales, generalmente delitos contra el patrimonio no violentos y delitos que tienen que ver con encubrimiento personal o real y por el estrecho vínculo familiar. Entonces, por eso no es algo constitutivo del delito. Con esta visión, vamos a pasar entonces al tema que nos convoca. Habíamos dicho que el proceso delictivo tiene las fases del delito, tiene un proceso. No es que de manera inmediata surja. Claro, hay momentos en los cuales no se puede separar, como es el ejemplo que les puse al comienzo, ¿no? El hombre que llega a su casa, encuentra que su esposa está siendo abusada sexualmente, sus hijos maniatados, viendo lo que está sucediendo, no se le puede exigir que este esposo pase por ideación, por deliberación, por resolución,
por todos y cada uno de ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que en los casos en los cuales podamos hacer esta separación, porque espacio temporalmente lo vamos a poder hacer, vamos a ubicarlo y podemos hacer el esfuerzo. ¿Ok? Entonces, creo, no sé si me están dejando preguntas en el chat. eh, Hasta antes de empezar estas fases, quiero saber si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro antes de entrar al al tema concreto. En el chat les pido me dejen su comentario, si es que hay alguna pregunta, hasta el punto que ha avanzado. De paso, aprovecho y tomo un poquito de agua. Listo. Si no hay comentarios, entiendo que vamos bien y seguimos avanzando. Igual, la forma de interacción que podamos tener es que si es que no hay alguna pregunta cuando les diga, me dejen una manito arriba acá en su reacción y avanzamos. Y si es que hubiese alguna pregunta que no detecto en el chat, es que nosotros ahí vamos a poder avanzar. Por ejemplo, acá nos dice, Sandoval nos dice, en la comisión del delito por emoción violenta, se presentan estos tres aspectos. Es difícil, Sandoval, distinguirlos. Antes de responder, vamos a hablar de los aspectos, ¿sí? Fase del proceso delictivo tiene dos fases. Tiene una fase interna y tiene una fase externa. Lo interno es lo que va a estar en el sujeto, nada más que en el sujeto, que puede exteriorizarlo a otros, sí, porque cuando estamos hablando de coautoría o de participación, que también tiene que ver con tipicidad, no queda solo para uno. Cuando el delito lo comete una sola persona, bueno, lo sabrá la persona y a veces su confidente o la persona nada más y su almohada. Pero cuando son copartícipes, ya sean coautores o partícipes, inductor, etcétera, más de uno sabe el plan. Pero aún más de uno sabiendo el plan no significa necesariamente que estemos ante una forma que se deba reprimir. Y en la fase interna vamos ubicar tres subniveles. Lo primero es la ideación. Me represento mentalmente la acción delictiva. Me imagino lo que quiero hacer. A ver, pensemos en un delito que podamos hacer la separación espacio-temporalmente, ¿no? Me imagino. A ver, imagínense, ahora que está tan de moda, ¿no? Este tema de los Cristian y las Pamelas. No me digan que no lo conocen, ¿no? Como todos buenos abogados, somos chismosos. Entonces, eh, este problema de los Christians y las Pamelas. Imagínense que la esposa de Cristian Cueva, enterándose pues de que Cristian Cueva le ha sido infiel por muchos años con Pamela Franco, y pues Cristian Domínguez le ha pasado las pruebas de que era algo que permaneció en el tiempo, no es solo algo del pasado, dice, me quiero vengar. Quiero que esta mujer quede desfigurado su rostro. Esa es la ideación. Vamos a utilizar ese ejemplo. Entonces empieza a pensar, se representa mentalmente la acción delictiva. Ahí va a empezar. Se empieza a representar. Eso es lo que yo quiero hacer, porque no quiero verla. Mi esposo no sé por qué le gustará, por qué será, qué le atraerá. Debe ser su rostro, quizás su cuerpo. Quiero desfigurarla y quiero que quede paralítica. A ver si después de eso la busca. Ideación. Pero luego de empezar a idear viene la deliberación. Y esa deliberación es someter a una autocrítica interna eso que te has ideado. Pamela, en este caso López dirá, bueno, a ella misma, ¿no? Se preguntará a mí misma, ¿tú crees que no? ¿Cómo voy a hacer eso, no? El angelito bueno, el angelito malo que se refleja, ¿no? Es decir, la autocrítica, decir, no, bueno, finalmente, bueno, ella es mamá, tiene su hijita, ¿cómo voy a hacerlo? Igual yo estoy enamorada de Cristian y tampoco puedo quitarle esta relación que puede ser feliz. No, pero se lo merecen. Y así se debate entre
¿Lo hago o no lo hago? ¿Está bien o está mal lo que estoy pensando? Pero después de la... Y ahí, en estos primeros pasos, puede ser que ya no avance, ¿no? Puede ser cuántas veces durante el día a ustedes se les ha ocurrido hacer algo que tiene visos delictivos. Se les ha ocurrido en su mente, ¿ah? No les estoy diciendo, pero lo descartan de plano. Ay, estoy, ¿cómo? No, no vas a hacer eso, pues. Tú mismo te dices así, ¿no? Yo a veces también cuando veo que la gente pasa así bien imprudentemente por la pista cuando manejo, se meten como sea, infringen la luz roja, no ven, están pasando, están andando con el celular en la mano. No les toca pasar, pero pasan con el celular y yo en mi mente estos quieren salir en el trome, digo, ¿no? Quieren salir en el trome. Ay, ¿qué pasaría si los atropello? Decía. Pero se queda en ideación nada más. Ni siquiera pasa de liberación, porque una vez que está pasando de la ideación, ya pienso en otra cosa. Pero la persona que va a cometer un delito va a recorrer estos pasos. De la ideación va a pasar a su deliberación y al final va a tomar la resolución, que significa determinarse mentalmente, decir, ya, sí lo hago. Evalué mis pros, mis contras, mi angelito bueno, mi angelito malo, me dijeron, lo hago. Voy a echarle ácido en la cara a Pamela Franco. ¿Qué creen? ¿No? Puede ser. Y hasta ahí, toda esta fase de ideación, deliberación, resolución, no resulta ser punible. No resulta ser punible porque el derecho penal no puede involucrarse en el pensamiento. El pensamiento, por más que sea el peor de los pensamientos, la peor de las ideas, si el pensamiento no va de la mano de actos, no sirve. Aquí lo que se reprimen son hechos. El derecho penal es un derecho penal de acto. No tenemos un derecho penal de autor ni un derecho penal de pensamiento. Regímenes autoritarios sí han hecho esto, han querido reprimir todo, ¿no? Y en esa medida, esta fase del proceso delictivo, que viene a ser la fase interna, no resulta ser punible. En esta fase interna, ¿por qué no se castiga? Debe haber alguna justificación, ¿no? No es que simplemente como está internamente, nadie lo sabe, solo lo sé yo, por eso no lo castigo. Pues hay una respuesta técnica. Dos razones a nivel doctrinal se han dicho para justificar el por qué esta fase interna no es punible. La primera, por falta de merecimiento de pena, dice, ¿no? ¿Realmente merece una persona ser sancionada por aquello que no ha iniciado a ejecutar, por aquello que piensa dentro de sus deseos más oscuros, ¿no? Bien dicen que aún la persona más buena tiene algo de mala y la persona más mala tiene algo de bueno, el yin y el yang, ¿no? Entonces, caso realmente, esta persona que tiene pensamientos horribles, ideas, imagínense, pues, ¿no? Totalmente loquísimas, pero realmente no ejecuta nada. No hay merecimiento de aplicar una pena. Eso es un argumento. Pero además de falta de merecimiento, no hay necesidad por parte de un Estado social y democrático de derecho en el que pueda ponerme a controlar los pensamientos de las personas. Porque si hago eso, ya no voy a ser un Estado que reprima los hechos, sino que reprima pensamiento. Y eso es algo que se encuentra totalmente prohibido de cara a un Estado social y democrático de derecho. Entonces, esa viene a ser la justificación real de lo que sucede en este caso. Pero les decía, el iter criminis tiene dos fases. Tiene la fase externa y tiene la fase interna. La fase interna la acabamos de ver. Ahora vamos a ver la fase externa y allí es donde empiezan los problemas. Porque si como regla totalmente inamovible ha quedado establecido que la fase interna no es punible, la fase externa sí será punible
y vamos a ver a partir de cuándo. ¿Desde cuándo la fase externa va a ser punible? Porque yo le decía, se castiga hechos, pero ¿en qué momento el hecho se va a castigar? ¿En qué momento va a haber una resolución criminal que se refleje en un hecho pasible de ser sancionado? Y es importante aquí tener claro cuál es la función del derecho penal que nosotros tenemos en mente. ¿Qué es lo que protege el derecho penal? Si es que el derecho penal protege bienes jurídicos o protege quizás la vigencia de la norma. Y ustedes saben que estas dos posturas son posturas contrapuestas. ¿Ustedes qué creen, por ejemplo? ¿Qué debe proteger el derecho penal? Los leo en los mensajes, a ver, porque esto es un punto de partida para asumir toda la construcción de una teoría del delito y asumir la construcción de en qué momento empiezo a castigar algo. A ver, leo, simplemente no me fundamenten, me digan ustedes específicamente en sus mensajes qué protege el derecho penal para ustedes. Fenoa, qué gusto, sí, viéndote por aquí. Bienes jurídicos, nos dice. Bienes jurídicos. Vamos a ver si bienes jurídicos gana por unanimidad, como suele ser, como suele ser. ¿Alguien de ustedes, alguno considera que el derecho penal deba proteger la vigencia de la norma? ¿Esa debe ser la función del derecho penal? Los leo en comentarios, a ver, en el chat. Creo que nadie. Pero ¿saben cuál es el problema de una doctrina? La norma es un elemento abstracto, correcto. ¿Saben cuál es el problema? Y es el gran problema que tiene la tesis de protección exclusiva de bienes jurídicos. Y solo estoy describiendo, no tomando postura, ojo. Es que si yo quiero proteger bienes jurídicos, el derecho penal siempre va a llegar tarde. ¿Qué quiere decir? Que cuando el derecho penal interviene, realmente yo no voy a poder evitar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, sino solo sancionar aquellas conductas que que ya menoscabaron el bien jurídico. Si matan a alguien, al castigarlo no voy a evitar que esa persona muera. Lo máximo que voy a hacer es castigar y decirle, hey, tú ciudadano que has incumplido la norma subyacente al artículo 106, el no matar, tienes que, ahora, tengo que demostrarte que la norma, pese a tu conducta, sigue vigente, contrafácticamente, dice Jacobs. En cambio, y sigue diciendo Jacobs, si es que yo digo que la función del derecho penal es la exclusiva protección de bien jurídico, voy a tener que adelantar las barreras de punición y ya no voy a castigar a partir de ejecución que ponga en riesgo bien jurídico, tesis funcionalista, sino voy a empezar a reprimir antes que eso, yéndome incluso a reprimir actos preparatorios, porque es la única forma que voy a proteger realmente de manera efectiva los bienes jurídicos. Y en la fase externa, precisamente, vamos a encontrar cuatro momentos. El primer momento vienen a ser los actos preparatorios, que en principio, según nuestra doctrina y derecho, son impunes. El que empieza a preparar para cometer un delito, sin iniciar a cometerlo, todavía, pese a que ya inició a hacer algo en el mundo exterior, todavía no será punible su conducta. ¿Qué les parece? Salvo que el legislador, de manera específica, haya establecido que sí corresponde de manera concreta
castigar como delito ese hecho en específico. Entonces, los actos preparatorios en principio no serán punibles. Y volvamos al ejemplo que hemos puesto al inicio, las Pamelas y los Cristian. Estábamos en la fase interna. ¿Cómo es que podremos pasar a la fase externa sin que sea todavía delito? Como Pamela se ideó quemarla con ácido, lo propio será ir a comprar el ácido. Si yo voy y compro el ácido, ¿será un acto preparatorio o será un acto de inicio de ejecución del delito? ¿Qué creen ustedes? Los leo nuevamente. A ver, los leo, los leo. Comprar el ácido constituye acto preparatorio o acto de inicio de ejecución, en este caso de lesiones graves. Y es importante la respuesta que ustedes den, porque eso va a significar que sea punible o no punible. Distinto sería el caso si en su ideación, correcto, es un acto preparatorio. Distinto sería el caso si en su ideación, Pamela López dice, no, no quiero quemarle la cara con ácido, lo que yo quiero es matarla. Y para eso quiero utilizar una bomba, quiero utilizar una granada, quiero utilizar un arma, y sin estar autorizada, adquiere esos bienes. No inicia el acto de matar, pero per se la tenencia ilegal de armas, delito de peligro. Per se, la tenencia ilegal de municiones constituyen delito autónomo. Y lo que vendría a ser como adelantamiento de barrera de punición, de darle la calidad a un acto preparatorio, darle categoría de delito. Tenemos otros ejemplos en nuestro Código Penal. Por ejemplo, el delito de marcaje y reglaje, que podría, antes de su existencia, era considerado un acto preparatorio no punible. El hecho de tener planos, de estar observando, estar afuera del banco para cometer un delito, constituía un acto preparatorio. Por ejemplo, quiero robar el banco. Para que se me pueda castigar por el robo, no bastaba que esté haciendo marcaje, reglaje. Ahora sí, se ha adelantado barrera de punición y se ha determinado que sí sea punible ese hecho en específico. Conspiración para una rebelión, por ejemplo, exacto, acto preparatorio elevado a categoría de delito. Ya no es un acto preparatorio para otro delito, para la rebelión. Finalmente puede no darse la rebelión, pero ya estamos, el conspirar, y sobre todo cuando se trata de estos tipos penales que tienen verbos rectores, que no son de resultados, sino de mera actividad, como el conspirar, como el tráfico ilícito de drogas, como la conducción en estado de ebriedad, han sido elevados tenencia ilegal de armas, ingreso, intento de ingreso de equipos celulares a un penal. Todo han sido elevado de categoría de acto preparatorio a categoría de delito. Pero es la excepción. La regla es que los actos preparatorios no son punibles. Y luego del acto preparatorio viene la ejecución, inicio de ejecución. Y ahí viene otra problemática, ¿no? ¿Cuándo inicio la ejecución del hecho punible? Piénsense en el caso del homicidio. Iniciaré cuando levanto el arma, cuando aprieto el gatillo, cuando la bala cae en la persona, cuando yo creo que le estoy disparando. Y esos son criterios objetivos y criterios subjetivos. Entonces, ¿qué criterio debe abordar para inicio de acto de ejecución? ¿Cuál será lo que determine que verdaderamente estoy dando inicio a un acto de ejecución? En delitos de mera actividad, la ejecución coincidirá con la consumación.
del tipo penal. Entonces, en delitos de resultado sí puedo distinguir inicio, tentativa, con consumación, pero en delitos que son de mera actividad no voy a poder hacer esta distinción. Luego tenemos la consumación también. En la consumación va a ser la lesión real o efectiva o el peligro que se ha puesto. Inicio ejecución del delito. El delito se empieza a ejecutar cuando pongo en riesgo, empiezo la puesta en peligro real y concreta del bien jurídico. En el homicidio, cuando disparo, empiezo a disparar, pero eso tiene que ser un disparo, no tiene que ser un delito imposible. Vamos a ver cuál es el concepto de delito imposible más adelante. Inicio. ¿Y cuándo, por ejemplo, se consuma? Con la muerte. Hay actos que el inicio y la consumación coinciden, como le digo. Hay que saber distinguir, por eso, en torno a derecho penal, entre delito de mera actividad y delito de resultado. Delito de mera actividad, conducir en estado de ebriedad. ¿Podré separar la ejecución de la consumación? ¿Habrá tentativa en el delito de mera actividad? No, no hay. La tentativa solo es posible en los delitos de resultado. ¿Habrá tentativa o todavía estoy en actos preparatorios? Ahí tengo que ver yo, caso por caso, qué tipo de delito existe. Por ejemplo, delito de usurpación. ¿Tentativa o no tentativa? Sí hay posibilidad de tentativa. Delito de robo, delitos contra el patrimonio, generalmente hay tentativa. Pero hay otros delitos en los cuales no hay esa posibilidad. Va a coincidir tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, la tenencia para, no necesariamente tienes que vender, para comercializar. Y la consumación va a significar la lesión del bien jurídico. Ahorita vamos a ver algo más. Vamos a realizar actos preparatorios, ¿ok? En este caso, el autor va a crear las condiciones necesarias para realizar el hecho punible. No son penalmente relevantes, primero, porque a veces se tratan de conductas neutrales. Si, por ejemplo, yo quiero envenenar a alguien y voy y adquiero legalmente unos fármacos con receta médica, conducta neutral, que no unido a un acto delictivo concreto, no puede ser punible. Y además el peligro es un peligro todavía abstracto, incierto. Y como ya les mencioné, en algunos casos el legislador ha adelantado barreras de punibilidad y le ha dado categoría de conducta delictiva a lo que propiamente es un acto preparatorio, considerándolos tipos penales autónomos. Por ejemplo, el delito de tenencia ilegal de armas, delito de pertenencia a organización criminal, delito de marcaje, reglaje. Que realmente no estamos ante actos preparatorios sancionados como delito, sino a delitos autónomos. Entonces, esto confirma de que los actos preparatorios por regla no son punibles. Solo es punible cuando entramos a fase ejecutiva del delito. Y aquí en este punto, la ejecución, el comportamiento criminal va a empezar a tener relevancia penal. Recién a partir de ahí va a haber relevancia penal porque no solo se va a estar ante un comportamiento antinormativo, significa una vulneración de la norma, sino que se va a ver puesto, se debe haber puesto en peligro al bien jurídico, por lo menos con la tentativa. ¿Y qué nos dice el Código Penal respecto a la tentativa? Artículo 16 del Código Penal dice, en la tentativa, el agente comienza la ejecución de un delito que quiere cometer sin consumarlo. Y nos da la consecuencia en torno a determinación judicial de la pena de que el juez va a reprimir la tentativa disminuyendo
prudencialmente la pena. Esa va a ser la consecuencia en torno a determinación judicial de la pena. Ya el acuerdo plenario 1/2023 nos ha dado el criterio cuantitativo de reducción en caso de tentativa. La mitad de la pena en su extremo mínimo y en su extremo máximo, generándose un nuevo marco punitivo. Por ejemplo, si estamos ante un delito de robo agravado, la pena combinada es de 12 a 20 años. No puede ser menos que eso como primer paso. Pero si tenemos tentativa, va a haber un segundo paso. Este segundo paso va a venir a ser el de reducir a la mitad cada uno de los dos extremos. Y si el primer extremo, extremo mínimo, es 12, la mitad será, ¿cuánto? 6. Y si el otro extremo es 20, la mitad será 10, generándose un nuevo marco punitivo donde voy a determinar judicialmente la pena. Y por tratarse de un delito que tiene agravantes específicas, se le va a aplicar el sistema escalonado. Y allí voy a hacer las divisiones correspondientes y va a ser distinta la pena en un caso de tentativa a un caso consumado. Y por eso es importante que nosotros manejemos conceptos en torno a la tentativa. ¿Y qué es la tentativa? Inicio de comisión sin consumación. Y tiene elementos. Tiene 3 elementos. Un elemento objetivo, un elemento negativo y un elemento subjetivo. Significa, en su elemento objetivo, el comienzo de la ejecución del plan criminal. En el caso que estamos manejando, es el comienzo en Pamela versus Christian, vamos a tener a una Pamela buscando a la siguiente Pamela con el ácido en la mano y empezando a echarlo por lo menos. Eso es lo primero que nosotros vamos a tener. Aspecto objetivo. Pero en el aspecto negativo, vamos a ver que va a haber una falta de consumación. Imagínense que le echa y la otra Pamela se echa para atrás. Significa que porque no le llegó a desfigurar la cara, no se le va a sancionar. Sí se le va a sancionar, solo que va a haber falta de consumación. Eso es lo que va a existir. Falta de consumación. ¿Por qué? Porque no se van a realizar todos los actos ejecutivos y finalmente no va a darse el resultado lesivo, que es la desfiguración del rostro. Finalmente, el último elemento es el elemento subjetivo, que significa que para hablar de tentativa nos tenemos que encontrar ante un delito doloso. No existe tentativa en delitos culposos. Cuando uno maneja, por ejemplo, en estado de ebriedad y atropella a alguien, lo que nosotros vamos a encontrar al respecto es que esa persona, en ese caso concreto, no podemos decir, si lesionamos a alguien en ese atropello y no lo llegamos a matar y se nos atribuye la conducta como delito culposo, lo que vamos a tener no es una tentativa de homicidio culposo, sino solo lesiones culposas, lo que efectivamente se haya causado. En cambio, cuando estamos ante un delito doloso, sí podemos hablar de que se intentó cometer un delito, no se llegó a consumar y puede hacerse esa diferencia. Nos hacen una pregunta, veo aquí en el chat que nos dice, ¿la tentativa es un delito? No, mi estimado. La tentativa es un grado de ejecución del delito. Por eso es parte general. Significa que es algo que yo puedo establecer en la mayoría de tipos penales. Una tentativa del delito. Ángel Renzo nos hace una pregunta. Doctora, si el agente con un arma blanca ataca a una persona, incrustando en la barriga, ¿será imputado por lesiones graves o tentativa de homicidio? Ángel,
Para determinar ello, es necesario no solamente tener en cuenta el criterio del lugar de donde se realizó la agresión, sino también otras circunstancias. Hay como 10 circunstancias más que analizar. Por ejemplo, te voy a decir un par. ¿Qué tipo de arma se utilizó? En este caso es arma blanca. ¿Qué parte específicamente de la barriga? ¿Una parte vital o no? ¿Qué palabras le dijo antes, después del ataque? ¿Qué conducta tuvo el agente antes, después del ataque? Entonces, más y más criterios para poder distinguir dolo de lesionar de dolo de matar. Porque también muchas veces se habla, y esto los que han llevado curso conmigo en taller de prisión preventiva, que veo a varios, vimos un caso de tentativa de feminicidio que a la postre terminó en solamente es un delito consumado de lesiones y no tentativa de feminicidio. Entonces, conociendo los alcances, conociendo todo, vamos a poder ver. Claro, Percy dice, si es más de una puñalada, por ejemplo, dice Percy, claro, es distinto. Y acá hacer solamente venir y estás agrediendo y das un cuchillazo, a sadiquearte y cuchillo por todos lados, la resolución criminal es otra, ¿no? Pero eso ya entra en el plano del tipo subjetivo. Aquí, en el plano de la tentativa en específico, vamos a evaluar lo objetivo, lo negativo y lo subjetivo. Y dentro de lo subjetivo, que la conducta sea una conducta dolosa, que si se trata de un dolo de lesionar, si se trata de un dolo de matar, se va a determinar en base a lo concreto, perdón, a lo concreto que se analice en el caso específico que se vea en el proceso penal. César nos dice, si la tentativa no es un delito, ¿por qué se procesa en la vía penal la tentativa? Mi estimado César, para que sea un delito tendríamos que encontrarle un artículo de la parte especial del Código Penal. La tentativa es una categoría atribuible a todos los delitos dolosos que sean de resultado. Entonces, se procesa y se castiga porque ya hay inicio de ejecución del delito. La tentativa, yo puedo decir tentativa de homicidio, tentativa de robo, tentativa de extorsión, pero no puedo hablar tentativa solito. ¿Tentativa de qué? La tentativa sola no es delito. La tentativa, el inicio de ejecución de un hecho que no se llega a consumar, eso sí es delito. A ver, espero que se me haya entendido la idea. Continuamos. Y ahí viene pues el corolario, ¿no? De lo que vengo señalando. ¿Toda tentativa es punible? No, no toda tentativa será punible. Vamos a ver que existe algo que se llama desistimiento voluntario. Artículo 18, artículo 19 del Código Penal. Cuando alguien inicia comisión del hecho delictivo y desiste de que siga realizándose, solo se le podrá castigar si es que los actos que ha dado inicio por sí mismo constituyen delito. Vamos a leer a ver qué comentario nos están dejando. Schaffer nos habla de tentativa inidónea, eso lo vamos a ver más adelante. Tentativa de lesiones graves hay, sí, las lesiones graves son un delito de resultado y puede haber tentativa. Continúo. ¿Cuál es la importancia de la tendencia interna trascendente? Ese es un elemento del tipo subjetivo que no vamos a tratar el día de hoy. No sé si la clase respecto a tipo subjetivo ya se llevó a cabo, si no, esa pregunta va para ese tópico. Sí, es muy importante. Clases de tentativa. En tentativa vamos a tener dos tipos. A efectos doctrinarios nos sirven para darle y hablar de la situación del desistimiento. Tenemos la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Vamos a empezar por el final, por la tentativa inacabada.
perdón, la tentativa acabada. Acá vamos a verificar que la gente ya piensa que realizó todos los actos necesarios para que el delito se consume. Y lo único que falta es la producción del resultado. Sin embargo, este resultado no se llega a dar por la propia intervención voluntaria del autor, que se arrepiente, desiste o por circunstancias externas. Viene un tercero y lo ayuda. Imagínense que nuevamente nuestra Pamelita busca a la otra Pamela con un arma, le dispara. Disparó. Pamela está en el piso, la otra Pamela la mira y de repente se arrepiente, pues y dice, ¿qué hice? ¿Me voy a ir presa? ¿Voy a perder mi familia, mis hijos? No, te ayudo. Y va y la salva, la lleva al hospital, ahí le hacen una limpieza, le hacen la costura, le paran la hemorragia, salva su vida, no muere, se evita la consumación. Pero ya la primera Pamela había hecho todos los actos necesarios para cometer el delito, ya había terminado todo. Eso es un ejemplo de desistimiento. Pero también puede ser que externamente le disparó, está que se regodea ahí mirándole en el piso y le dice que te quedan pocas horas, si me voy a reír, me quedo acá a tu costado hasta que te mueras. Y de repente llega la policía, llega un tercero a ayudar, la salva, la lleva a la clínica, no muere. Estamos igual, en ambos casos, ante una tentativa acabada. Una con desistimiento, que va a implicar en la práctica que no haya responsabilidad penal, salvo que él pueda responder, por ejemplo, por las lesiones, nada más. Y otro, una tentativa acabada con responsabilidad penal. Igual, reducida la pena, pero con responsabilidad penal. Esa es la tentativa acabada. En cambio, en la tentativa inacabada, el autor no realiza todos los actos para la consumación del delito, sino que empieza a ejecutar y a mitad de ejecución se arrepiente. Pensemos nuevamente, Pamela, le dispara en la pierna porque quiere hacerla sufrir antes de morir. Le dispara en la otra pierna. Y después, cuando ya está para darle el disparo en el corazón o en un órgano vital, dice, ¿qué estoy haciendo? Me arrepiento. Y deja de ejecutar y se va a la clínica con Pamela para salvarle la vida. Tentativa inacabada. El autor no acaba de realizar todos los hechos. Hay una interrupción originada en la intervención voluntaria de la gente o también por una circunstancia externa. Nuevamente, empezó una pierna, otra pierna, el ruido hace que vengan personas y la detienen y no logra dar el disparo final. Tentativa inacabada. César nos dice. Literal ver, numeral 24, artículo 2 de la Constitución. Nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Ok, vamos a ver cuál no. Vamos a bajar. No está expresamente tipificado el delito, entonces sería una inadecuada imputación, una violación de un derecho constitucional. No, es que por eso está la parte general. La parte general son características comunes a todos los delitos y el artículo 16 regula la tentativa. Entonces, no tiene que haber un artículo en la parte especial que diga tentativa de lesiones y lesiones consumadas, tentativa de homicidio y homicidio consumado. Y así, yo tengo que hacer una interpretación sistemática, así que no hay vulneración al principio de legalidad. Javier nos dice, ¿y si dispara y no le da? Ah, ahí vamos a ver. Pero se puso en peligro o no. Tenemos que ver en qué circunstancias para ver si hay tentativa.
Y por eso es importante, ¿no? Si hay error en el golpe, hay bastantes cosas ya más específicas. Pero inició y tuvo suerte, no le dio. Matías nos dice, doctora, si tenemos un caso de robo agravado en tentativa, y esa misma persona que comete el delito es joven de 19 años, primera vez que ingresa a un penal por prisión preventiva, paciente clínico de Instituto de Salud Mental por problemas mentales. Ah, exacto, aberratio ictus. Muy bien, Martín. ¿Qué final tendría? Lo que pasa, Matías, es que con toda la situación que tú me presentas, son circunstancias distintas. Por ejemplo, la tentativa es una circunstancia que va a reducir pena. La responsabilidad restringida va a reducir pena. Y paciente mental, ¿hasta qué punto? ¿Qué dice la pericia? ¿Anula su capacidad de comprender el carácter delictuoso del acto o comportarse conforme a esa comprensión o no la anula? Va a depender. ¿Ok? El caso que me presentas es un caso, pues, que no abarca específicamente solo tentativa, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Martín nos dice, error en el golpe. Claro, es inimputable, depende. Yo no me iría de frente a una persona inimputable sin pericia que lo determine. Listo, entonces continuamos. Vamos a continuar por aquí. Tentativa, los dos tipos de tentativa. Acabada, inacabada. Y luego de eso viene el desistimiento, ¿no? El desistimiento que es abandonar por el mismo agente la acción delictiva ya iniciada. ¿Y cómo se puede dar este abandono? ¿Cómo se puede interpretar? Interrumpiendo la progresión en algún momento del el crímenes para evitar que se dé el resultado. Evitando, interrumpo, y ahí hablamos de un desistimiento pasivo que se ve en la tentativa inacabada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy empezando a disparar? Disparo una pierna, disparo la otra pierna, y cuando quiero darle al corazón, digo, no, me desisto. Ya no sigo, desistimiento pasivo. Solo no sigo. En cambio, en contraposición, el desistimiento activo lo vamos a ver en las tentativas acabadas. Porque, ¿qué sucede? Ya terminé de disparar, ya disparé a todos lados donde sé que va a morir. Pero digo, no, como yo quiero desistir activamente, lo que hago es la llevo a la clínica. No me quedo solo en no terminar de cometer el delito. Entonces, ese es desistimiento activo. Y aquí la distinción entre uno a otro se realiza, ¿no? Tentativa inacabada, basta la simple omisión de seguir actuando. En cambio, tentativa acabada, no basta no seguir, decir ya no sigo haciendo, sino tengo que hacer en positivo algo para restablecer esa lesión inicial que he causado. Así que para la evitación del resultado está más lejana. ¿Qué requisitos tiene el desistimiento para que opere como una causal de exculpación, que ya no se castigue? Primero que sea voluntario, pues, ¿no? No basta que de casualidad se da el desistimiento, no, tiene que haber una decisión firme. Voluntariamente digo, no quiero seguir con la comisión del delito o habiendo terminado de cometerlo sin que todavía haya el resultado, evito su resultado. También tiene que ser positivo. Como le decía, no basta omitir. Una vez puesto todos los resortes para que se dé el resultado, yo tengo que lograr, y ahí va el siguiente elemento, la eficacia, conseguir que se evite en mayor o menor medida el resultado que se ha dicho. Tengo que tener ese objetivo de manera clara. Y finalmente tiene que ser completo. El agente tiene finalmente que desplegar todos los resortes necesarios para evitar la producción del resultado, sin esconder o camuflar ningún retorno en lo que ha consistido su acción. Vamos a ver, seguimos por acá con las preguntas. A ver, primero decimos, podemos decir que en la tentativa inacabada se acentúa la pena. El legislador no nos dice acabada o inacabada, nos dice que voy a atenuar la pena en la tentativa, sea acabada o sea inacabada. ¿Para qué nos sirve? Para el tema del desistimiento, diferenciar entre tentativa acabada o inacabada.
La siguiente pregunta no guarda relación con la exposición. Hay que hacer preguntas pertinentes, please. Nos hablan de otro caso. Vamos a continuar. No se preocupen, igual va a haber estación de preguntas. Ya estamos ya casi por terminar la clase, así que con tranquilidad vamos a responder todas las preguntas en media hora que vamos a tener de sesión para poder hacer este intercambio. Yo tengo entendido que el instituto va a poder abrir micro incluso para que podamos tener la interacción. Con eso cerramos tema de tentativa. Consumación. ¿Cuándo se da la consumación? Cuando se realizan todos los elementos exigidos por el tipo penal y se ocasiona efectivamente el resultado lesivo. ¿Y qué será la lesión? Menoscabo, daño, perjuicio efectivo o destrucción. ¿Dónde viene la problemática para hablar de consumación? La problemática va en torno a los casos de bienes jurídicos colectivos o en los bienes jurídicos institucionales. Esto es, por ejemplo, el delito de contaminación ambiental. Cuando hablamos de que el delito se consumó, y acá hay una distinción entre el bien jurídico mediato, o sea, que se protege, y es la estabilidad del ecosistema, pero ¿cómo voy a dañar yo la estabilidad del ecosistema simplemente vertiendo basura en un lugar? Y ahí me voy a ir al bien jurídico inmediato, que es el daño a la flora, fauna o el agua de un lugar. Entonces, cada tipo penal va a tener su propia problemática en torno a consumación. Por ejemplo, en delitos contra el patrimonio, momento consumativo del robo. Sentencia plenaria 5/2005, si no me equivoco, antiquísima, en la cual se determinó que el robo se va a consumar con la posibilidad, potencialidad de disposición del bien, no con el, el disfrute del bien finalmente. Si una persona roba, lo persiguen, en el camino no lo pierden de vista, sigue corriendo, es un maratonista, corre 10 cuadras, 20 cuadras, lo atrapan recién ahí, no podemos hablar de que estamos ante un delito consumado, sino que estamos ante un delito todavía en grado de tentativa. Y créanme, el hecho de que un delito se califique como tentativa tiene mucha importancia en orden a la pena. Les he explicado, se reduce la mitad cada uno de los extremos. Extremo mínimo, extremo máximo, que no es una reducción mínima, es una reducción bastante saltante en torno a determinación del judicial de la pena. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos distinguir cuándo estamos ante un caso en tentativa y cuándo estamos ya ante un caso consumado. ¿Y por qué? Tiene que haber un momento también que la consumación acaba y llega una última fase que viene a ser el agotamiento. Y aquí va a surgir cuando el autor consigue satisfacer la intención que perseguía al idear, ejecutar y consumar el hecho criminal. O sea, el motivo ulterior que tiene. Por ejemplo, una persona que mata a otra para quedarse con la herencia, el agotamiento de este delito será cuando cobre la herencia. Pero para castigarlo yo no necesito que se agote el delito, solo necesito que se consume, es decir, que mate a la persona. Para la condena no se requiere el agotamiento, basta la consumación del delito. Nada más. Y ustedes dirán, ¿y en qué medida esto me sirve en el plano práctico, agotamiento, consumación? En el plano de la participación, por ejemplo. Uno puede ser cómplice de un delito que no se ha consumado todavía. Un delito que ya se consumó, participación postconsumativa, no es punible. Si participo en fase de agotamiento, por ejemplo, tú vas y robas un celular, te escapas, ya no te capturan, vas, lo vendes en las Malvinas. Cuando ya tuviste posibilidad, voy a disponer, ya se consumó. Y después en el camino te encuentras con Pepe, pues, ¿no? Y dice, oh, Pepe, ¿qué fue? Acá tengo un celular. ¿Qué lo vendemos? Vamos, pues.
los capturan. ¿Este Pepe será cómplice del robo o no? La participación postconsumativa no es delictiva, a menos que por sí misma constituya un delito independiente, como podría ser, por ejemplo, el delito de receptación que les estoy manifestando. Pero la participación postconsumativa no lo es. La vez pasada yo tenía un caso en el cual 3 personas asaltan a una pareja para robarle una camioneta. Es, el robo es súper rápido, en 2 minutos los encañonan, los tiran al piso, se llevan la camioneta. En el camino, mientras están escapando, y cuando ya tienen la posibilidad de disponer de esta camioneta porque el agraviado lo perdió de vista, porque el agraviado, la policía no lo persiguió, sino después de que el agraviado puso su denuncia, tuvieron posibilidad de disponer, se lo dieron a una tercera persona, a un veneco, se lo entregaron. Él empieza a manejar y la policía, como ya tenía la denuncia, prende circulina, deténgase a la derecha. Y entonces él sabía de dónde venía, la procedencia delictiva. Así que empieza a escaparse. Persecución, 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 persecución. Lo capturan. ¿Por qué delito responderá este venezolano? ¿Responderá por robo agravado como partícipe o responderá por homicidio? Perdón, por receptación. Si es que nosotros tenemos claras las fases de ejecución del delito, tendríamos que decir que la conducta postconsumativa no sería punible, a menos que constituya nada, no sería punible de robo, sino solo receptación, como nos han puesto acá, efectivamente, en el chat. Entonces, tiene importancia el concepto del agotamiento. Conclusiones. Ya vamos a llegar a conclusiones para cerrar las ideas que hemos barajado, que hemos trabajado durante toda la exposición. Primera de ellas, el iter criminis o proceso delictivo solo es aplicable en toda su extensión a los delitos dolosos y además dentro de los delitos dolosos en aquellos que se consuman con un resultado, porque allí voy a poder hacer la distinción entre actos preparatorios, tentativa y consumación. ¿Qué es lo punible? Desde la tentativa hasta la consumación. Por lo tanto, ni la ideación ni los actos preparatorios se sancionan penalmente. Toda la fase interna de la comisión del delito viene a ser una fase no punible. Luego, en fase externa, actos preparatorios, a menos que constituyan delitos de manera autónoma, tampoco son punibles. Tercera idea fuerza. Al empezar a ejecutarse el plan de criminal, el comportamiento empieza a tener relevancia penal, empieza a poder ser castigado como conducta tentada. Y la conducta tentada también se castiga, aunque ese castigo no tenga la misma entidad que una conducta consumada. Ya han visto que la pena es sustancialmente menor. La tentativa, ¿qué supone y por qué se castiga? Porque supone un quebrantamiento de la norma y además una provocación de un peligro concreto al bien jurídico, sin llegar a lesionarlo de manera total. Yo lo pongo en peligro o lo lesiono de manera mínima y por causas externas no se llega a consumar. Otra conclusión, no todo acto ejecutivo, no toda tentativa, se sanciona penalmente porque existe el desistimiento voluntario, efectivo, libre, tanto en tentativas acabadas, en el cual tendrá que haber un desistimiento activo, o en la tentativa inacabada, un desistimiento pasivo. Por ello, el desistimiento viene a ser una causa personal de no punibilidad
Personal, ¿por qué? Porque si es que yo desisto y hay más partícipes, los otros partícipes sí tienen que sancionarse. No es algo que yo pueda comunicar, es algo personalísimo. Otra conclusión es que el delito imposible o tentativa inidónea tampoco se sanciona penalmente porque no genera un injusto penal. ¿Y qué es el delito imposible o tentativa inidónea? A veces, cuando uno quiere cometer un delito, puede haber una inidoneidad del medio o inidoneidad del objeto. Imagínense que yo pues le tengo cólera a mi suegra, no es el caso, a mi suegra la adoro. Le tengo cólera, entonces la quiero envenenar. Así que no se me ocurre mejor idea que echarle una bolsita grande de sal a la comida. ¿La sal tendrá la entidad suficiente para matarla? No, es un delito imposible. Tentativa inidónea por inidoneidad del medio. Cambiemos el ejemplo. Nuevamente, mi pobre suegra la pongo de ejemplo. Yo tengo tanta cólera contra ella. ¿Qué hago? Digo, hoy voy a darle cianuro. Ya no le voy a dar. No, no, y mejor no. Hoy le disparo. Digo. Ya, mejor le disparo. Y si estoy en ideación, llego a mi resolución. Hoy le disparo. Voy con mi arma y la encuentro dormida. Y digo, bien. Listo, sobre seguro, no hay problema. Ni siquiera va a poder verme antes. ¡Pum! Le disparo. 10 balas. Mm. Y yo creo que ya pues llega la policía, me capturan y todo. Y de repente luego la necropsia sale que ninguno de los disparos le causó la muerte. Que la señora, 15 minutos antes de que yo llegue, ya había fallecido. Inidoneidad del objeto. No puedo cometer el delito porque ya el objeto, en este caso, el cuerpo ya era un objeto, no era un sujeto de protección. Entonces, ese viene a ser un delito imposible o tentativa inidónea. Tampoco se sanciona penalmente. Y finalmente, la consumación siempre va a suponer la lesión al bien jurídico en el caso concreto. Quiero ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a dejar de compartir. Con eso nosotros vamos a ver, aquí creo que hay algunas preguntas. Acá nos están dejando ejemplos largos, pero antes de pasar a eso quiero compartirles, déjenme a ver, acá vamos a una infografía que con mucha paciencia ha armado uno de mis asistentes sobre el Itercrímenes, ya se descargó, vamos a abrirlo para transformarlo compartirlo con ustedes en pantalla. Ay, se está descargando todavía un momento, ya. Vamos a ver, ya lo tenemos descargado y vamos a compartirlo. Sí, ya vamos a poder compartirlo en pantalla. Es una infografía interesante que va a resumir todo lo que hemos hablado hoy día. ¿Pueden verlo? A ver, ¿me confirman? Creo que sí. Itercrímenes. Camino recorrido entre el momento en que nace la idea de cometer un delito y su consumación. Ahora vamos a seguir avanzando. Una infografía tiene la cualidad de que en una sola hoja podemos tener un resumen de la clase. Fase interna, el proceso cognitivo, no punible. Fase externa, implica exteriorizar la fase interna al mundo, ubicando actos preparatorios, ejecución, consumación y agotamiento. ¿Qué son los actos preparatorios? ¿Qué viene a ser la ejecución? ¿Qué viene a ser la consumación? Y finalmente, con un corolario, el iter criminis o proceso delictivo solo es aplicable en toda su extensión en delitos dolosos y en los que se consuman con resultado lesivo. Esta infografía les sirve a modo de ejemplo en una sola hoja como resumen para ustedes cuando quieran repasar el tema del iter criminis. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que viene a ser la fase
de resolución de preguntas de manera específica. Ya he visto que han dejado preguntas por aquí. A ver, del final. No se preocupen, el tema de la infografía y las diapositivas se van a compartir por intermedio de los organizadores. Ellos le van a pasar a todos los participantes. Por ahí ningún inconveniente. A ver, Reinerio nos pregunta, si los actos preparatorios no se sancionan penalmente, ¿qué nos puede decir sobre el delito de marcaje y reglaje? Lo que sucede es que el legislador ha decidido crear un delito autónomo y esos son adelantamientos de barrera de punición. El legislador, en aras de luchar contra la criminalidad violenta, creó y tipificó estas conductas de marcaje y reglaje. Entonces, es su forma, es como que quiera adelantar y vamos a ver, siempre es lo que va a pasar, es lo que va a pasar cuando buscamos proteger bienes jurídicos, ¿no? Porque vamos a tener que adelantar, si no, no vamos a poder protegerlos. A ver, el caso del expresidente Castillo, tentativa de rebelión. Lo que pasa es que en el caso del expresidente Castillo, yo no sé cuál es el tipo penal imputado específicamente, pero creo que está por conspiración a la rebelión. Y si fuese conspiración, eso ya, inicio de ejecución es reunirte con alguien para conspirar. No necesitas hacer acto ejecutivo, primero. Y segundo, si solo está por rebelión, podría haber tentativa también, porque la rebelión sí admite tentativa y habría que evaluar en el caso concreto qué circunstancias van a existir para decir si hay o no hay tentativa. Schaffer nos dice, disparar a un cadáver. Efectivamente, dispararle a un cadáver resulta ser una tentativa inidónea, delito imposible, no punible por nuestro Código Penal. Vamos a ver el caso de Percy. Los invito a que sigan dejando sus preguntas o que empiecen a levantar la manito si es que quieren hacer el uso de la palabra para hacer la pregunta de manera directa. Vamos a ver qué dice Percy. Consulto. Una persona dispara a otra con intención de matar y le impacta en el riñón, por ejemplo, pero seguidamente desiste y asiste a un centro de salud. El agraviado pierde un riñón a consecuencia del hecho. El autor será sancionado solamente por tentativa acabada o inacabada de homicidio o se suma delito de lesiones graves como concurso. Interesante. En este caso, estamos en primer lugar ante una tentativa acabada. Que no lo haya logrado matar es un tema circunstancial. Pero como en la tentativa acabada para desistir, yo necesito hacer desistimiento activo, él lo hizo y se fue a la clínica y le salvaron la vida, pero perdió el riñón. Y perder el riñón per se constituye un delito de lesiones graves. En este caso no respondería en base a la tentativa, perdón, en base al desistimiento, ya no respondería por la tentativa de homicidio, sino solo por las lesiones graves y ya no habría concurso de delitos, mi estimado Percy. Ese debería ser el resultado doctrinario dogmático que se le debería dar. Vamos a ver si hay otras preguntas. Ujú. Enrique nos dice, voy a averiguar, doctora, en el estudio jurídico que hago mis prácticas aquí en Lima, está llevando el caso de Pedro Castillo. Interesante, habría que ver cuál es la imputación fáctica y qué tipo penal en específico le están poniendo para ver si estamos ante delito de conspiración de rebelión o delito de rebelión en grado de tentativa. Bartolito, el gallo, vamos a ver. En el caso que se tiene coito con un cadáver declarado médicamente y este toma conciencia porque no estaba realmente muerto. Ay, tentativa inidónea, wow. Coito con un cadáver declarado médicamente muerto. Interesante. El tema es que si una persona está declarada médicamente, muerte cerebral, por ejemplo, una persona con muerte cerebral y se tiene acceso carnal con una persona con muerte cerebral, pues ya no estamos ante una persona. Es difícil tu caso, no estaba muerta, hay tentativa inidónea.
Y ni dónde. Es que en el momento que se. Ahí vamos al tipo subjetivo. ¿Quería cometer violación o quería profanar un cadáver? Que hay un artículo del Código Penal que regula este tipo de conducta, como profanación de cadáveres. Así que, Bartolito, qué interesante tu caso. Me dejas pensando, ¿ah? A ver si por ahí alguien nos da una respuesta. Over nos dice, doctora, malo es matar a una persona, por supuesto, por supuesto. Enrique, doctora, voy a averiguar al doctor Silva Chumbe Saúl. Son 12 abogados. ¡Wow! Es el abogado número 12. Pedro Castillo, no sé cuántas veces ha cambiado de abogado. Percy, excelente. Percy nos da una visión. ¿No? Creo que habría de evaluar si después de la conciencia, claro, imagínense que ese supuesto cadáver, ¿no? Supuesta persona, porque hay personas que están con muerte vegetal, pero siguen con soporte vital para, por ejemplo, donar órganos. ¿Y qué pasa si es que cuando están teniendo el acto sexual despierta, continúa o no continúa con el acto? Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, quiero saber si hay, por ahí ya le cedo el uso de la palabra a la organizadora, nuestra amiga, para que pueda ir cediendo el uso de la palabra de manitos levantadas para poder tener una interacción con los que están presentes. Bien, doctora. El doctor Ángel se le va a habilitar su micrófono. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero agradecerle por la ponencia que de verdad nos ha dado mayores luces sobre este tema tan importante. Doctora, una pregunta corta. No me quedó muy claro. Con respecto a lo que usted habló sobre la gente que comete un robo, sustrae este bien y comienza a darse a la fuga, es capturado por los agentes de la policía. Usted indicó, creo, eso no entendí muy bien, que ya no sería robo, sino tentativa de robo, porque no lo está utilizando ese bien, en el caso que se está dando a la fuga. Exacto. La Corte Suprema ya ha establecido cuál es el momento consumativo del robo. Y hay varias teorías, ¿no? Pero la teoría que se ha asumido es cuando hay capacidad potencial de disposición del bien. No libertad absoluta, no es que efectivamente se compruebe que puede disponer del bien, sino que tenga la capacidad de disponer. Si en el caso concreto no hay capacidad de disposición, porque imaginen que se está en plena fuga y así haya corrido 40 cuadras, durante esas 40 cuadras en ningún momento ha podido disponer del bien, siempre estuvo corriendo. Hay tentativa todavía. Distinto sería el caso cuando ya se le pierde de vista, ya dejaron de perseguirlo, está tranquilo, y así sea a la media hora del robo que lo capturen y lo encuentren con las cosas, ya dejó de ser tentativa, ya es consumado. Esa es la distinción. Bien, doctor, ¿es alguien más que desea formular su pregunta para poder habilitarle el micrófono? Bien, doctora Rosario, ya no hay más preguntas, ni en el caja de comentarios, ni algún participante que desee formular sus consultas. Sin lo único, doctora, es agradecerles por la excelente ponencia que ha realizado el día de hoy. Esperamos que nuestros participantes le hayan quedado claras con respecto al tema que ha abordado. Y para nosotros será un honor nuevamente contar con sus ponencias en otros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la gentil invitación e invito a todos los presentes a seguirme en todas mis redes sociales para poder seguir viendo las actividades académicas que vamos a desarrollar. Muchísimas gracias y pues conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bien, estimados doctores, gracias a todos por su participación y dado que la disertación de la doctora ha sido bastante clara y dinámica también, y agradecer a cada uno de ustedes.